Muchas gracias. Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado. Para mí es una gran felicidad venir a compartir la palabra de Dios con la iglesia de Dios en esta mañana. Terminaba de predicar en la iglesia donde comencé mi ministerio. A propósito, ya me jubilé como decano, así que ya no soy el decano de la Facultad de Teología. Hace un mes me dijeron, hasta aquí llegaste, pastor, pero sigo siendo misionero predicando la palabra. Así que terminaba de predicar en la iglesia donde comencé mi ministerio, en la ciudad de Barranquilla. Salí a la calle y tomé un taxi para ir a la casa. Y desde que subí al taxi, el señor que manejaba me bombardeaba con preguntas. Pastor, señor, ¿usted es pastor de esa iglesia? Me preguntó. Dije, sí, yo no soy el pastor de esa iglesia, pero yo soy pastor de la iglesia adventista. Y en el camino siguió haciéndome muchas preguntas sobre la iglesia. Ya próximo a llegar a mi destino, me miró atrás por el espejo y me dijo, pastor, y yo fui miembro de esa iglesia donde saliste tú y hasta fui director de la obra misionera, pero estaba trabajando como taxista en sábado. Así que no lo dejé ir. Cuando llegamos al destino me paré y le dije, mire, déjame conversar contigo un ratico. Y él comenzó a contarme su historia y la razón por la cual había abandonado su fe. En el fondo me decía, pastor, yo pienso que el Señor no puede perdonarme. Me alejé demasiado de Dios. Es más, yo pienso que mi nombre pasó ya por el juicio investigador porque no siento más deseo de regresar a veces. Hablé con él como unos 15 minutos para animarlo, a decirle que no había entendido bien el evangelio. Y la verdad, mis hermanos, la experiencia de este hombre, haber abandonado su fe porque se sentía indigno, sentía que el amor de Dios ya no lo cobijaba. Sentía que se había alejado demasiado de Dios y por lo tanto no valía la pena más luchar. Yo le dije en esa mañana, hermano, usted por muchos años que estuviste en la iglesia no habías entendido el evangelio de Jesucristo. Y es por eso, en esta mañana, mi propósito es compartir con ustedes un aspecto fundamental del Evangelio de Jesucristo. La iglesia protestante, desde el siglo XVI, época de la Reforma protestante, dos teólogos se levantaron para explicarle a los creyentes cómo se salva una persona. Y aunque estamos en el siglo XXI,
La influencia de esos dos teólogos todavía sigue con nosotros. El primero de ellos lo conocemos como Juan Calvino, un francés. Calvino, después de estudiar las Escrituras, llegó a la conclusión de que Dios había creado algunas personas para que fuesen salvas. Y por mucho que se alejen de Dios, siempre se salvarán. En otras palabras, dice Calvino que Dios había predestinado unas personas para que se salven y que otras para que se pierdan. Y que por mucho que la persona luche, se va a perder, porque fue predestinado para perderse. Nosotros no creemos eso, ¿cierto? Creemos que todas las personas fueron predestinados ¿para qué? Para salvarse. Pero hay muchas iglesias cristianas, protestantes, que hoy son calvinistas y creen que no importa lo que hagan, se salvarán. Y otros pensando que por mucho que luchan para mantenerse fiel en la iglesia, se perderán. Ese teólogo hizo mucho daño a la iglesia cristiana y al evangelio. Pero por el otro lado está Arminio, los arministas. Arminio dijo: mire, lo que Calvino dijo no es verdad. La verdad es que, dice Calvino, para una persona salvarse tiene que hacer algunas cosas. Número 1, tiene que arrepentirse. Número 2, tiene que confesar sus pecados. Número 3, tiene que vivir una vida santa. Número 4, tiene que tener fe. Si no tiene fe, no se va a salvar. Si no se arrepiente, no se salvará. Si no confiesa sus pecados, no se salvará. Dígame usted ahora, ¿de qué lado podemos estar nosotros? ¿De Calvino o de Arminio? ¿Qué suena más a nosotros? Arminio, ¿sí o no? Sí. Pero creo que a veces hemos llevado eso como al extremo. De tal manera que algunas personas piensan y me dice: pastor, ¿cómo hago, pastor? Mire, yo oro y yo creo que me falta fe, pastor. No tengo suficiente. ¿Será que me voy a salvar? ¿Será que me voy a salvar, pastor? Si el Señor viniese hoy, ¿me salvaré o me perderé? Y eso, mis hermanos, ha creado en el seno de la fe cristiana un sentido de inseguridad cuando se trata de nuestra salvación. El apóstol Pablo sentía esa misma situación en su iglesia en Éfeso. Descubrió que algunas personas se sentían tan indignas que pensaban que Dios no podía perdonarlos y que nunca entrarían al reino de los cielos y que no se salvarían. Yo me crié hasta los 12 años de edad. Yo me crié con mi abuela materna y éramos dos sobrinos dos nietos que ella crió, Rodolfo y este servidor. Rodolfo tomó el camino lejos de Dios y yo seguí
las enseñanzas de mi abuela y de mi abuelo, que nos enseñaron la fe. Pero un día me encontré con Rodolfo en un servicio fúnebre. Había muerto uno de nuestros tíos. Y se me acercó Rodolfo y me dijo: Vanston, ¿usted se acuerda todo lo que nosotros vivimos con los abuelos? Y usted sabe el camino que yo tomé. ¿Tú crees que Dios me puede perdonar? ¿Tú crees que un hombre como yo todavía puedo albergar la esperanza de la salvación? Todo lo malo que yo he hecho, de haber vivido todos estos años a espaldas de Dios. Le dije: Rodolfo, el evangelio que yo aprendí en la Biblia te asegura que sí puedes salvarse todavía. Mis hermanos, el evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y si queremos ponerlo en palabras actuales, buenas noticias. Pero a veces hay personas que en el evangelio ven de todo menos buenas noticias. Ven carga, ven sentimiento de culpabilidad y una cantidad de cosas que termina minando nuestra fe y alejándonos de Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, quiso inculcar en la mente de cada cristiano el sentido de seguridad en Cristo Jesús. Y por eso quisiera que hiciésemos un ejercicio hoy. Vamos a volver a leer la lectura bíblica, pero usted va a hacer el siguiente ejercicio. Cuentan conmigo. ¿Cuántas veces repite el apóstol la frase en Cristo? Y luego vamos a mirar cuántas cosas dice Pablo que se logró ya en Cristo Jesús. Así que si usted tiene su Biblia, ábrelo conmigo en la carta a los Efesios, el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 13 versículos. Y cada vez que llegamos a la frase en Cristo, o en Él, en Jesucristo, por Él, en el amado, junto con Él, repiten a ver, cuenten a ver cuántas veces se repite. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Ahí va la primera, ¿qué dice? En Cristo Jesús, que está en Éfeso. Versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Versículo 4, Dios nos eligió en Él. ¿En quién? Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos sin culpa ante Él en amor. Versículo 5, y nos predestinó para ser sus hijos adoptivos. ¿Por quién? Por Cristo, conforme al afecto de su voluntad, para alabar su gloria, su gloriosa gracia, que nos dio generosamente en el amado. Ese es Jesucristo también. Versículo 7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Versículo 8, que nos prodigió abundantemente con inteligencia y sabiduría
y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que, llegado el tiempo, reuniera en Él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Versículo 11. En Él, ¿qué más? Hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad. Versículo 12. Para que nosotros, que fuésemos los primeros en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y el último versículo, 13. Vosotros también fuisteis, ¿qué? Incluidos en Cristo, cuando oísteis la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación. ¿Cuántas veces se repite? 11, 12. Bueno, entre 12, 11. En menos de 13 versículos, en 13 versículos el apóstol repite más de 12 veces la frase en Cristo Jesús. Porque, mis hermanos, la frase en Cristo Jesús representa un aspecto fundamental del evangelio. Pablo dice ahí que en Cristo Jesús Dios dio a nosotros, nos bendijo con ¿cuántas bendiciones? Todas las que tenía en el cielo. Todas las bendiciones. Salvación, herencia, fuimos elegidos. Mejor dicho, todo lo que el cielo podía dar lo dio en Cristo Jesús. Pero miren, mis hermanos, nos ha costado entender qué significa eso de estar en Cristo. Porque nosotros que somos de mente occidental, no entendemos muy bien cómo es que yo voy a estar en Cristo, ¿cierto? Porque uno no puede estar en otra persona. Tan difícil para nosotros entender eso de estar en Cristo como lo fue Nicodemo. ¿Se acuerda? Cuando Jesús le dijo algo a Nicodemo, Nicodemo ni entendió lo que quiso decir. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, Señor, ¿qué? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? No entendió. Así nosotros, eso de estar en Cristo, ¿qué significa? ¿Cómo lo podemos entender? Yo quisiera en esta mañana proponerles un aspecto que nos aclara qué es lo que realmente quiso decir Pablo cuando nos aseguró de que nosotros tenemos asegurado la salvación en Cristo Jesús. Este concepto, mis hermanos, de estar en Cristo, tendríamos que recurrir a un principio general que nosotros entendemos cuando leemos la Biblia. En la Biblia encontramos el principio de una unidad corporativa. ¿Qué dije? Una unidad corporativa. ¿Qué es eso? Se lo ilustro así. Cuando Dios creó al hombre, ¿creó Dios a todos los hombres? ¿Cuántos hombres creó Dios? Uno. Y la palabra hebrea para Adán en Génesis 2 se traduce no solamente un individuo, es una palabra plural que puede traducirse humanidad. Así que
en Adán creó Dios corporativamente toda, ¿qué cosa? Toda la raza humana, ¿cierto? Toda la raza humana. En un solo hombre. Es más, Génesis 2 dice que cuando Dios dio el aliento de vida, la palabra aliento de vida en el idioma original está en plural, queriendo decir que en un hombre dio muchas, ¿qué? Vidas. Muchas vidas. Por eso, el apóstol Pablo dice, por eso, cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Corporativamente, todos, ¿qué cosa? Hemos pecado. Y Pablo dice, aunque algunos no tuvieran ninguna culpabilidad, léalo conmigo. Romanos. Por favor, no hay como leer la Biblia y entenderla. Romanos capítulo 5, versículo 12. Mire lo que dice Pablo. Así como el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres, pues todos que yo no tuve la culpa de lo que hizo ¿quién? Adán. Pero tengo que sufrir las mismas que consecuencias. Ese es un principio sumamente importante. Se llama el principio de unidad ¿qué? Corporativa. Ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice que la forma como Dios tuvo que resolver el problema del pecado fue traer al mundo un segundo Adán. Fue gestado en el vientre ¿de quién? De María, la madre de Jesús. Pero con una naturaleza diferente al primer Adán. La criatura que se gestó en el vientre de María tenía dos naturalezas. 100% ¿qué? Hombre y 100% Dios. ¿De dónde sacó la naturaleza humana? ¿De dónde? De María, sí, su sangre. Dice la Biblia que Jesucristo fue concebido ¿por quién? Por obra y gracia del Espíritu Santo. No, o sea, no fue por un varón que María se acostó para engendrar a Jesús. Fue engendrado por el Espíritu Santo, pero la sangre de María estaba, ¿sí o no? Y María era de carne y hueso como nosotros. Mis estimados, el apóstol Pablo dice en el mismo capítulo 5 de Romanos: así como por el pecado de uno. Estoy leyendo el capítulo 5 de Romanos y el versículo 18. Cuando regreses a casa hoy, lea todo el capítulo 5 de Romanos. El apóstol Pablo hace una explicación fascinante de la buena noticia de estar en Cristo Jesús. Pablo dice en el versículo 18: así como por el pecado de uno vino ¿qué cosa? ¿Vino qué? La condenación. ¿A cuántos hombres? ¿A todos? Sí, Señor, eso lo sabemos, ¿sí o no? Así también, dice Pablo, ¿qué cosa? Por la justicia de uno solo, el segundo Adán, vino ¿qué cosa? Vino a todos los hombres, ¿qué cosa?
¿Usted cree eso? Pues la Biblia lo dice. Y yo sé que algunos de nosotros nos ponemos incómodos con eso. Porque eso suena, cuando entendemos la analogía, ¿no? La comparación que Pablo hace. Pablo dice, mire lo que pasó con Adán. En Adán pecó y sin preguntar nada y sin tener ninguna culpa, ¿qué pasó? Todos hemos pecado. Y Pablo ahora dice, vea, el segundo Adán fue justificado en Jesús. Hemos sido justificados, ¿cuántos? Todos. Y alguno me dice, pastor, eso suena a salvación universal, ¿no? Y puede sonar así si lo entendemos mal. Lo que Pablo está haciendo aquí es decirnos de que por lo que pasó, por lo que Jesucristo hizo, todos nosotros tenemos garantizado, ¿qué cosa? La salvación. ¿En quién? Estar en Cristo, mis hermanos, es entender que yo como ser humano, como carnal, como pecador, en esa naturaleza humana de Jesucristo, todos nosotros estamos representados. Por eso es que estamos en Él, en su naturaleza carnal. Él fue 100% hombre. En Él. Por eso dice la Escritura que Jesucristo entiende todas nuestros pesares y dificultades, porque Él sufrió lo que nosotros solo que nunca pecó. El apóstol Pablo quería inculcar en la mente de los hermanos en Éfeso de que en Cristo tenían asegurado, ¿qué cosa? La salvación. Ahora, permítame decir esto. Nosotros como iglesia tenemos una creencia que se llama el juicio. ¿Sí han escuchado esa creencia? El juicio. Yo no sé si ustedes lo entienden como yo lo entendí cuando entré a esta iglesia por primera vez, pero decían algo así: se está llevando a cabo en el cielo un juicio. Su nombre puede haber presentado delante del juicio y usted ha sido juzgado, ya sea para salvación o para... Y aunque usted siga en la iglesia todo el resto de su vida, ya su caso ha sido y usted se perderá aún estando en la iglesia. Gracias a Dios la iglesia, eso fue una mala explicación de lo que la iglesia, porque si usted lee la creencia número 24 en el libro de creencias de la iglesia adventista, usted lo entenderá mejor. Ese juicio es un juicio de la vindicación del carácter de Dios, no es un juicio condenatorio. Porque hasta que se cierra el periodo de gracia, todos podemos sí, Señor. Eso debe quedar claro. No debe haber nadie en esta iglesia que piense que no es suficiente, que ha sido condenado y que no vale la pena seguir. Porque la buena noticia, mis hermanos, es de que nosotros en el segundo Adán, Cristo Jesús, estamos representados en su naturaleza carnal. En Él, en esa naturaleza victoriosa, estamos todos representados y por lo tanto seremos todos justificados en Cristo. Porque es que no solamente nos asegura de que tenemos la salvación. El apóstol Pablo dice que una de las cosas que adquirimos en Cristo
versículo 4, capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo para que fuésemos como. ¿Y qué más? Y sin culpa ante Él en amor. A mis hermanos, la santidad es un proceso de todos los días, ¿cierto? Hasta que lleguemos a la altura de Cristo Jesús. Pero esa altura, ese crecimiento, se logra solamente cuando en mi mente y en mi vida, en mi corazón, mora ¿quién? Jesucristo. San Juan 15 creo que es, Jesús le decía a sus discípulos: permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es una buena ¿qué? Una buena noticia para todos aquellos que están luchando, que se acuestan con una mente llena de culpabilidad, que confiesan sus pecados, pero aunque lo confiesan, todavía no creen que han sido perdonados. Para aquellos que llevan arrastrando un pasado en su vida, pensando de que no tienen esperanza. Cuán triste es. La semana pasada enterramos en la universidad a un egresado. Recibió todas las clases de religión. Le enseñamos el evangelio. Pero ante una circunstancia difícil de la vida, prefirió quitarse la vida. Sin esperanza. No entendió el evangelio. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos garantizados en Cristo todo lo que nosotros llegaremos a hacer. Nuestra esperanza, todo lo que soñamos, dejar este viejo mundo e irnos a vivir a un lugar mejor, está garantizado en Cristo Jesús. Y la iglesia debe predicar este mensaje para que las personas, por muy pecadores que sientan, entiendan que en Cristo hay esperanza. A mis hermanos, el mundo en que vivimos es un mundo que propicia un ambiente de duda, un ambiente en el cual parece que nadie confía en nadie. Y hablar de una salvación que Dios ha dado para todos genera duda en las personas, porque estamos acostumbrados a que hay que pagar por las cosas, hay que hacer algo para lograr las cosas. Sí, hay que dejar que Cristo entre a nuestros corazones y lo lograremos. Mis hermanos, en esta mañana quisiera dejar este púlpito seguro de que hemos entendido lo que Pablo quiso decir. En Cristo, hermanos, en Cristo tenemos garantía y seguridad de la salvación. La hermana White dice, aquellos que piensan, pastor, tenemos que hacer algunas cosas. Sí, nosotros tenemos que hacer cosas, mis hermanos. Tenemos que venir a la iglesia, tenemos que estudiar la Biblia.
Como decía Arminio, tenemos que arrepentirnos, ¿sí o no? El verdadero arrepentimiento lo genera en nuestro ser, ¿quién? El Espíritu Santo. Eso no es algo que yo puedo fabricar. Todo lo que tenemos que hacer, confesar nuestros pecados, ejercer fe. Como dice Pablo que nos fortalecemos en la fe, escuchando la palabra. Hay que estar en contacto con Cristo, con su palabra, enamorarnos todos los días de Jesús, permitir que Él permea todo lo que hacemos y tendremos garantizado la salvación. ¿Cuántos quisieran en esta mañana decir: Señor, acepto tu salvación? Levanten su mano conmigo. Que el Señor les bendiga, hermanos. No sigamos luchando solos. Que el Señor luche por nosotros. Amén.